muy interesante, que con la palabra con dolor. Estaba mirando aquí que con dolor aparece por primera vez, la palabra dolor aparece por primera vez en la creación asociado al comienzo de la vida. Con dolor parirás a tu hijo. La palabra dolor nunca se había pronunciado anteriormente. Así que vemos, ¿qué cosa es el inicio de la vida? El nacimiento. Ya desde ese momento que comienza la vida, ¿qué es lo que comienza la palabra? El dolor no estaba en el plan de Dios. Es ajeno totalmente al plan de Dios. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Que es una de las razones por la cual Dios, Cristo se hace hombre. Nosotros pensamos que Dios conoce todo. Pero Dios no lo conoce todo. ¿Dios conoce el pecado? No. Dios desconoce el pecado. Ahora vamos a hacer otra pregunta. Y aquí es donde viene el kit de la cosa. ¿Dios conocía el dolor? ¿Dios conocía el dolor? Dios no conocía el dolor. Dios no tiene dolor en sí. Dios es perfecto. Entonces, este hombre, esta mujer, no digo hombre, me refiero al género humano. Este hombre, esta mujer, ¿eran imagen y semejanza? Lo que entonces no tenían. De buena primera, ellos mismos se causan ¿qué cosa? Y esa criatura se vuelve extraña a Dios. Allá con esa criatura que Dios, ¿entiende? Ustedes nunca han visto a un hijo de ustedes y dicen, yo no entiendo. Tú ves que es el muchacho que tú criaste, pero tú lo miras y dices, hay algo en él que yo no acabo de... Bueno, en ese momento el hombre se volvió a Dios un extraño. A Dios no entender qué es el dolor. El Dios no podía entender cómo el hombre se sentía cuando sufría. Y por eso Cristo, ¿qué es lo que se hace? Dolor con nosotros. Cristo entiende, Dios entiende en Cristo qué cosa es el dolor. Y ahora Dios no puede entender. Anteriormente a Cristo el hombre sufría y sufría. ¿Y Dios qué decía? ¿Qué le pasa? Ahora cuando el hombre sufre, Dios sabe qué cosa es sufrir. Porque vaya si sufrió. El hombre de dolores lo llama la... Y es una razón por la que se hace Dios hombre, para poder entender al ser humano. Esas palabras terribles de la cruz, que son las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Esa pregunta la dice Jesús en lo profundo de su alma, porque Cristo sufre en la cruz lo que tú y yo sentimos todos los días, el abandono de Dios. Porque cuando tú pecas, ¿qué es lo que cae sobre ti? La gran ausencia de Dios. Eso que tú dices, no lo debí de haber hecho, Dios no me ama. Todo eso que Cristo lo sintió, ¿dónde? En la cruz, pero Dios nunca había experimentado la ausencia de Dios. Y en la cruz por primera vez Dios siente su propia ausencia. Y Cristo grita lo mismo que estamos nosotros. Dios mío, ¿dónde tú te has? Y para Cristo debe haber sido 1000 veces más horrible que para nosotros, porque nosotros sentimos la ausencia de Dios todos los días, pero Dios nunca había sentido, no sé si usted entiende lo que yo quiero decir, porque esto es muy profundo. Dios nunca había sentido su propia ausencia. ¿Y por qué Cristo sufrió la ausencia de Dios? Porque Él, sin tener pecado, sobre Él estaban todos los pecados del mundo. Y sintió la angustia que sienten todos los pecadores sin haber conocido pecado. O sea que el tormento de Jesús en la cruz espiritual fue más horrible que el físico. Porque imagínate, si nosotros cuando pecamos nos sentimos mal, ¿cómo se sentiría Dios, que es perfecto, cuando sobre Él cae hasta el mismísimo pecado de rechazo de Adán? Porque ese fue el pecado que cayó sobre Jesús. El pecado que cayó sobre Jesús fue el pecado de Adán y Eva. Y hay una tradición muy hermosa en Jerusalén. Los que han ido conmigo saben que una tradición local de Jerusalén que dice que abajo del Calvario está enterrada la carabela de Adán. Por eso se llama Gólgota, calavera. Y ahí te enseña, hay una grieta que baja del Calvario que se rajó, porque cuando el terremoto de la muerte de Cristo, una grieta rajó el Calvario en dos, y hay una ventana de cristal y tú puedes ver la grieta que baja desde el Calvario hasta la base. Y la gente dice que es que la sangre de Cristo bajó por la grieta y cayó sobre Adán, que estaba abajo. ¿Cómo se sanan en ese signo de la sangre al caer, de la cruz de Cristo, de la calavera de Adán? ¿Cómo se sanan miles de años de dolor y de pecado espiritual se sellan en ese? Por eso es que el Padre Jesús no siente la presencia de su Padre, porque el Padre se separa
A ver si me explico. No te expliques, esto no se puede explicar mucho porque te vas a enredar. Tenemos que saber que son tres personas, es el mismo Dios. Esto es un misterio. Estamos hablando en forma humana para poderlo entender. Por eso yo no dije que Cristo sintió la ausencia del Padre, yo dije que Dios sintió la ausencia ¿de quién? De Dios. Porque si no, entonces el peligro es que muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que Cristo es totalmente ajeno al Padre. Y aunque son tres personas diferentes, es un misterio. Por eso yo no me gusta mucho hacer, nenita, yo sé lo que tú quieres decir, pero no me gusta mucho hablar en esa terminología porque como que separamos un poco. Por eso es mejor decir que Dios sintió. No, porque lo que si tres personas, un solo Dios, todo lo que siente uno, lo siente el otro. O sea, no es que Dios se sintió ausente del Padre, es que Dios se sintió ausente de Dios. Y esa es la nota que yo había hecho, cómo Dios desconoce el dolor y por eso Dios se hace dolor.